¿Cómo Hola, andás? hola. ¿Se escucha Buenas bien? tardes. Se escucha bien, sí. ¿Yo me escucho bien? Buenas. Bueno, Sí, bien, bien. sí, yo lo escucho bárbaro. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con la tarea de aula del día de hoy, ¿sí? En donde vamos a trabajar función homográfica, ¿sí? Los ejercicios que vamos a hacer hoy son sacados de otra práctica complementaria, ¿sí? Que hemos utilizado en otros años para no usar los mismos que tienen en el libro. ¿Está? Pero en general todo lo que puedan hacer del libro, o sea, están pensados para que puedan hacer los ejercicios del libro después. ¿Está? Y para sumar algún que otro problema, que por ahí es lo que más les cuesta, así que vamos practicando eso. ¿Sí? Marcos, si querés poner a grabar, por las dudas te digo. ¿Está Si usted grabando? ya está grabando, perfecto. Bien, bueno, entonces vamos a empezar. Siempre, como hacemos siempre, un repasito teórico, ¿sí? Que ojo, esto no suplanta la teoría, ¿sí? Ustedes tienen el video de teoría después para verlo y la lectura del libro, ¿no? Pero bueno, esto es como para hacer un repaso y refrescar algunas cosas de función homográfica. Primero tendríamos que pensar qué es una función homográfica, ¿sí? ¿A qué llamamos función homográfica? Vamos a llamar función homográfica cuando tengamos una lineal dividido otra lineal, ¿sí? Fíjense que son de la forma a por x más b sobre c por x más b. Tanto la de arriba como la de abajo son funciones lineales. ¿Está? Pero siempre y cuando, vamos a llamar función homográfica, cuando el c sea distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el c fuera 0? ¿Qué les parece? Si esto fuera 0, ¿qué pasaría con este término? ¿Qué nos quedaría esto? A ver, ¿se les ocurre? Todo cero. Dicen que no sería función lineal, que se anula el denominador. A ver, ojo. Ojo que no sería todo 0, sino que el c sería 0 y anularía a este término, ¿no? Me quedaría 0 por x más d. Entonces, si ponemos que d no sea 0, lo que va a pasar es que nos va a quedar abajo una constante, y esa constante podría dividir tanto el primer término como el segundo término, y esto nos va a quedar una función lineal, ¿sí? Entonces, por eso vamos a decir que no es homográfica, porque nos va a quedar una función lineal. Entonces, lo que tenemos que verificar para reconocer una función homográfica es que sea una lineal dividido otra lineal y que este c sea distinto de 0. Ahora igualmente lo vamos a ver mejor con ejemplos y en los ejercicios esto va a quedar mucho más claro. Bien, ahora, aparte, si A por D, lo que yo digo producto cruzado, si tomamos este numerito A y lo multiplicamos por este numerito D, y nos da distinto de B por C, vamos a tener que la gráfica de la función es una hipérbola. ¿Sí? ¿Qué es una hipérbola? Y bueno, va a ser una gráfica que tiene esta forma así. La característica de esta gráfica, de la hipérbola, es que tiene dos asíntotas, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. ¿Sí? Las ecuaciones de las asíntotas van a ser estas que figuran acá, x igual a menos d sobre c, y igual a sobre c. Y este punto donde se cruzan las asíntotas es un punto que le vamos a llamar centro de simetría, porque esta rama que está acá de la hipérbola, si la reflejamos respecto a este punto, nos va a dar esta rama que está acá abajo, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta estas restricciones con las asíntotas, podemos observar que el dominio van a ser todos los reales menos d sobre c, que es donde cae la asíntota vertical, y la imagen van a ser los reales menos a sobre c, que es donde cae la asíntota horizontal, ¿sí? Fíjense que, una observación, este numerito, menos d sobre c, va a ser en realidad el valor de x que anule el denominador. Siempre que ustedes tengan un cociente,
el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Está? Entonces, el numerito de x que anule el denominador es el que yo tengo que sacar del dominio. Y entonces, si saco ese valor del dominio, ¿está bien? Ahí es donde vamos a tener, en este caso, la asíntota vertical. ¿Sí? Bien, y para todas las funciones que venimos viendo, siempre hay una que le llamamos función elemental, o en el libro figura a veces como función prototipo. ¿Sí? La función elemental para la homográfica va a ser la 1 sobre x. Esta que tiene esta ley, ¿no? Esta tiene la característica de que la asíntota vertical va a ser el eje Y y la asíntota horizontal va a ser el eje Y. ¿Sí? En el dominio, bueno, tenemos que sacarlo. O sea, vamos a sacar el 0, porque fíjense que es el que anula el denominador. ¿Sí? X no puede ser 0 porque no puedo hacer 1 dividido 0. Y en las imágenes vamos a sacar los reales menos 0. ¿Sí? Que sería esta asíntota, ¿no? Acá podemos reconocer que A va a ser 0 porque no tengo X arriba. A va a ser 0, B va a ser 1. Y abajo vamos a tener que C es 1, que sería el coeficiente de X, y que D es 0. ¿Sí? Si ustedes aplican lo mismo que vimos antes, para las asíntotas van a ver que van a obtener y igual a 0 y X igual a 0. ¿Está? Por eso tenemos esas asíntotas. ¿Sí? Por el momento, nos van a tener que creer esto. Ya lo vamos a ver en la próxima unidad, cuando arranquemos con límites, vamos a ver por qué esto es una asíntota horizontal para la función homográfica. ¿Sí? Pero por el momento es una formulita que me tengo que acordar. ¿Sí? En cambio, la asíntota vertical no hace falta que me acuerde de esto, con que me acuerde que es el valor de X que anula el denominador, ya está. Ya me puedo acordar de eso, y entonces puedo ver cuál es la asíntota vertical. ¿Sí? Para no extenderme con esto, vamos a pasar a las actividades. ¿Sí? Que seguramente... bueno, perdón, antes de eso vamos al resumen que ustedes tienen en el libro. ¿Sí? Bueno, un poco lo mismo que dijimos antes. La función homográfica tiene esta forma, el dominio son los reales menos D sobre C. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya antes les dije que si A por D es distinto de B por C, la gráfica es una hipérbola trasladada, pero vamos a tener que tener este cuidado, porque a veces cuando A por D nos quede igual a B por C, la gráfica no va a ser una hipérbola, va a ser una recta perforada. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta verificar estas cuestiones. Que C sea distinto de 0, hacer esta cuentita para ver si es igual o distinto y ver cuál va a ser la forma de la gráfica. ¿Sí? Bien, y si la gráfica es una hipérbola trasladada, vamos a poder hacer la gráfica de dos maneras. Por los elementos sobresalientes va a ser 1. Vamos a calcular la asíntota vertical, la asíntota horizontal, el centro de simetría, y vamos a calcular la intersección de la gráfica de H con los ejes coordenados. ¿Sí? Ahora en los ejercicios vamos a ver bien cómo se hace eso. Y también se puede hacer por transformaciones de la función elemental 1 sobre X, ¿sí? Cuando la ley puede venir dada también de esta manera. Un numerito sobre X más D sobre C, más un numerito K. Cuando viene dada de esta forma, por ahí a veces es conveniente pensarla por corrimientos o transformaciones de esta 1 sobre X. ¿Sí? Entonces son dos formas de poder graficar la función. Bien, ahora sí, vamos a meternos con los ejercicios. Todo esto va a quedar mucho más claro cuando los veamos y vayamos avanzando. Voy a leer una duda de una alumna, Lu. Dale. Cuando la asíntota vertical y la asíntota horizontal no quedan sobre el eje Y y el eje X, ¿la función no tiene simetría? Exacto, ¿no? O sea, si llamamos simetría, así es par o impar. Cuando sea una hipérbola trasladada, es decir, esto de que no coincide, o sea, no es
no es esta, ¿sí? Sino que está trasladada, y por lo tanto algunas de las asíntotas van a estar trasladadas también, entonces no va a ser ni par ni impar. Esta que está acá es impar, ¿sí? Porque es simétrica respecto del 0, 0. Vamos a ver que cuando esté trasladada va a ser simétrica respecto de este punto, pero eso no la hace ni par ni impar, ¿sí? Porque para que sea impar tendría que ser simétrica respecto del 0, 0, y para que sea par tiene que ser simétrica respecto del eje Y. Y no va a ser ni una ni la otra. ¿Está? Así que creo que con eso respondo, no sé si quedó claro. Sí, dijo que sí, Lu, ya está. Bueno, vamos con la actividad 1, Zoom. Sí, ¿se me escucha? Se escucha un eco terrible. A ver, antes se escuchaba bien. ¿Tú? Ya está. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Voy leyendo el ejercicio? Ah, ya estoy, acá estoy. ¿Se me escucha? Ahora sí se escucha bárbaro. Ah, bueno, hice lío. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice, para cada una de las siguientes funciones, acá tengo f, g y j, determine qué tipo de curva será su gráfica. En el ítem B dice, dé el dominio si le hubiera intersección con los ejes coordenados, ecuaciones de las asíntotas y coordenadas del centro de simetría, y determine el conjunto imagen y grafíquela. Y el ítem C, tenemos que analizar si la función tiene inversa, y hay que considerar que el codominio es igual a la imagen. Dice, en caso de existir la inversa, hay que graficarla y ver qué relación existe entre las asíntotas de las gráficas de las funciones. Bueno, vamos a seguir. No quiero tocar nada porque hago lío. Vamos a determinar qué tipo de curva es en la primera ley. La primera ley es f de x igual a 4 por x más 1 sobre 2x. Primero acá tenemos que identificar quiénes son los coeficientes a, b, c y d. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo voy a completar para que identifiquen. Tengo que esto es 4 por x más 1 sobre 2 por x más 0, porque no había ningún numerito ahí sumando, entonces lo completo. ¿Se dan cuenta ustedes quién es A, B, C y D? Sí, dicen. Bueno, a ver, ¿quién es A? Manuel no se da cuenta. No. A es 4 me están diciendo. A es 4, fíjense. B es 1, muy bien. C es 2 y el D es 0. Muy bien, sí, ahí se dieron cuenta. Bien, ahí los escribí. A es igual a 4, B es igual a 1, C es igual a 2 y D es igual a 0. Para que esta función represente la ley de una función homográfica, lo que me tenía que fijar es que el C tiene que ser distinto de 0. Y fíjense que en este caso, C es distinto de 0. Entonces yo puedo afirmar que esto es una función homográfica, que esta es la ley de una función homográfica. Entonces ahora, sabiendo que es la ley de una función homográfica, vamos a ver qué gráfica es. Recuerden que para ver si la gráfica de esta función es una hipérbola o no, tengo que corroborar que el A por D sea distinto de C por B. Y fíjense que A por D me da 0, porque es 4 por 0. Y C por B es 1 por 2, que me da 2. Son distintos, entonces yo puedo decir, bueno, esta es la ley de una función homográfica y su gráfica corresponde a una hipérbola. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay un montón de chats. Bien, sí, hasta ahí estamos bien. Sigamos. Vale, Algo que te interrumpa. Sí. Es re importante que lo hagan antes, porque a veces se embalan, ven la función y dicen, listo, es homográfica, y empiezan a trabajarla y a sacar asíntotas y demás, y después en algún momento van a llegar a que eso no tiene sentido de alguna manera.
Entonces, esto siempre es importante que lo verifiquen antes. Más allá de que vean una lineal sobre otra lineal, hay que siempre verificar estas cosas. Bien, sigamos. Entonces ahora que ya sabemos, ya contestamos el ítem, dijimos que el tipo de curva es una hipérbola y que corresponde a la gráfica de una función homográfica. Vamos a ver el dominio y la intersección con los ejes. Dijimos que el dominio van a ser todos los x pertenecientes a los reales, tales que el denominador sea distinto de 0, porque en este caso, fíjense que el x no puede ser nunca 0, y si no me tengo que acordar de la formulita que el x tiene que ser distinto de menos d sobre c, que en este caso, fíjense que d es 0, sobre c que es 2 me da 0, pero si no, no es necesario acordarse de esa parte de memoria, porque yo mirando el denominador y fijándome cuando el denominador es 0, saco ese elemento del dominio y ya no tengo problemas con el denominador. Entonces ahí se puede ver que el dominio de esta función son todos los x pertenecientes a los reales, tales que 2x sea distinto de 0, y para que 2 por x sea distinto de 0, el x tiene que ser distinto de 0. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 0. ¿Está bien hasta ahí? Ah, Marco contestó unas dudas. Bien, sigamos. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Las ecuaciones de la asíntota vertical. Recuerden que la asíntota vertical, su ecuación estaba dada por x igual a menos d sobre c. Dijimos, d es 0. Entonces, cuando hago 0 dividido 2, me queda 0. Entonces, la asíntota vertical es x igual a 0. Vamos a ver la ecuación de la asíntota horizontal, que es y igual a sobre c. A es 4, c es 2, entonces me queda 4 dividido 2, 2. Y igual a 2 es la ecuación de la asíntota horizontal. Y el centro de simetría es el lugar donde se intersecan estas dos rectas, entonces va a ser el punto de coordenadas 0, 2. ¿Sí? Sigamos. Ya tenemos varios elementos. Ya sabemos que es una hipérbola, sabemos el dominio, sabemos la asíntota vertical, la asíntota horizontal, el centro de simetría, y ahora me faltaría ver, para poder graficarla, la intersección con los ejes, si tiene. Bien. Acá voy recordando que pueden ir haciendo el ejercicio a medida que nosotras vamos hablando y vamos contando cómo se resuelve. Vayan ya, si tienen lápiz y papel ahí al lado, vayan marcando asíntotas y vayan marcando todo lo que nosotras vamos diciendo, así después pueden armar la gráfica de la función. Sigamos. Bueno, vamos a ver la intersección con el eje Y. Recuerden que para hacer la intersección con el eje Y lo que tengo que hacer es evaluar la función en 0. Tengo que hacer f de 0. Y acá nosotros habíamos dicho que el dominio eran todos los reales menos el 0. Entonces, f en 0 no existe. Si me olvido del dominio, cuando yo reemplazo ahí por 0 en la ley, abajo me va a quedar un 0 en el denominador. Entonces, yo sé que eso no puede ser. No existe. Entonces, la intersección de la gráfica de la función con el eje Y va a ser el conjunto vacío. No existe intersección con el eje Y. Vamos a ver ahora la intersección con el eje X. Recuerden que para ver la intersección de la función, de la gráfica de la función con el eje X, lo que tengo que hacer es igualar la ley de la función a 0 y despejar X. Fíjense, multiplico todo por 2X, o es lo mismo que decir paso el 2X multiplicando, y me va a quedar 4X más 1 igual a 0. Después resto 1 en ambos miembros, y divido todo por 4. Divido ambos miembros por 4 y me queda que x es igual a menos 1/4. O sea que la intersección con el eje X y la gráfica va a ser el punto de coordenadas menos 1/4, 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos varios puntos como para marcar. Pero como justo acá no hay intersección con el eje Y, podemos agregar más puntitos para graficarla usando una tabla de valores. A ver, me dicen que Susi, la intersección, ¿por qué, Marco? eso.
las dos intersecciones? Bueno, la intersección, chicos, para hacer la intersección con el eje Y, ¿a cómo calcular la intersección con el eje X quieren? Sí, bueno. Recuerden que para hacer esto tengo que hacer la ley de la función, o sea, el 4x más 1 sobre 2x, lo tengo que igualar a 0. Y tengo que despejar x. Fíjense que ahí tengo ese 2x que está en el denominador, está dividiendo, lo voy a pasar para el segundo miembro multiplicando. Lo mismo es decir que multiplico ambos miembros por 2x. Cuando lo paso multiplicando para el segundo miembro me queda 0 por 2x, y 0 por 2x es 0, por eso me queda 4x más 1 igual a 0. ¿Sí? Y ahora sigo despejando, me queda 4x más 1 igual a 0, paso el 1 restando y paso el 4 dividiendo. Por eso me queda x igual a menos 1/4. ¿Está bien? Ahí está, listo. Bueno, entonces, como no tenemos, sigamos, como no tenemos intersección con el eje Y y yo quiero tener de referencia algunos puntitos más para poder graficar esta función, voy a recurrir a una tabla de valores, ¿sí? Si yo digo, si x es igual a menos 1, hago f en menos 1, y cuando hago todas las cuentas donde dice x pongo menos 1, me queda que f en menos 1 es 3 medios, o si quiero decir 1,5 también puedo decir. Esto quiere decir que el punto menos 1, 3 medios, es un punto de la gráfica, el punto está en la gráfica. Cuando x es igual a 1, hago f en 1, me da 5 medios, o 2,5, esto quiere decir que el punto de coordenadas 1, 5 medios, pertenece a la gráfica. Y si a x le doy el valor 2, me queda que f en 2 es igual a menos 9 cuartos, no, 9 cuartos positivo, que es igual a 2,25. Eso quiere decir que el punto de coordenadas 2, 9 cuartos pertenece a la gráfica. Entonces ya tengo todos los elementos necesarios para los números, sí, al azar, elijo números fáciles para que me queden las cuentas fáciles para hacer. Estos puntos, porque estos son elementos del dominio que yo estoy poniendo acá donde, en la columna de X. Yo puedo poner cualquier valor ahí, ¿sí? Menos el 0 que no estaba en el dominio. Ahí está. Bien, entonces cuando voy a graficar, voy a marcar las asíntotas, la asíntota vertical que dijimos que era x igual a 0, la asíntota horizontal que dijimos que es y igual a 2. ¿Se acuerdan? La intersección con el eje X, que era el 0 menos 1/4, y después los puntitos que usé en la tablita. Cuando X es 1, dijimos Y es 2,5, ahí lo marqué ahí arriba el puntito. Cuando X es menos 1, me había dado 1,5, y cuando X es 2, me daba 9 cuartos, que era el 2,25, ¿sí? Ya con esos puntos puedo graficar. Me tengo que acordar la forma que tiene una hipérbola, ¿sí? Para no hacer lío, ¿sí? Y ahí tenemos la gráfica de esta función f, que es una función homográfica, cuya gráfica es una hipérbola. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ah, acá podemos ver la imagen. ¿Se acuerdan que para calcular la imagen de una función lo que tengo que hacer es proyectar la gráfica de la función sobre el eje Y? ¿Sí? Si yo proyecto la gráfica de la función sobre el eje Y, lo que me devuelve van a ser todos los números reales menos, hay un punto que no va a tocar nunca, que es el 2. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿No responde nadie? Ah, bueno, sí, lo ven, lo ven. Bien. Sigamos, Lu. Bien. Vamos a ver ahora si existe la función inversa, ¿sí? Bueno, recuerden que para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva, o sea que tengo que analizar si es inyectiva y suryectiva, ¿sí? Vamos con eso. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es inyectiva esta función? Es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Tienen que justificar. Sí, sí es, muy bien. Pero tienen que decirme por qué.
¿Sí? ¿Se acuerdan? Por la prueba de la recta vertical. Porque las X tienen un único Y. Por las rectas horizontales. ¿Cómo es? ¿Por la recta horizontal o por la recta vertical? Ahí se mezclaron. Porque cada elemento del dominio le pertenece a una imagen. Sí, está bien. Por la recta vertical. Uy, me dicen, por la recta vertical, por la recta horizontal. ¿Por cuál de las dos? ¿Sí? Porque uno de los métodos era para verificar si es función, mirando la gráfica, y otro es para verificar si esa función es inyectiva. Tenemos acá problemas, porque algunos dicen por la recta vertical y otros dicen por la recta horizontal. A ver, con la recta vertical, si por ejemplo acá en el 1 cortara más de un punto, el 1 tendría más de una imagen. ¿Eso la hace inyectiva o la hace que no sea función? Si un valor del dominio le corresponde... Bueno, ahí me dicen, la recta vertical se usa para verificar si es función. Eso, ahí está. Bien, entonces yo ya sé que esto es una función, chicos. Entonces, por el método de la recta horizontal, voy a ver si esta función es inyectiva. Fíjense, si trazo infinitas rectas horizontales, estas cortan a la gráfica de la función en un punto o en ningún punto. O sea, esto serían a lo sumo un punto. ¿Está bien? Ya dijimos que el dominio son todos los reales menos el 0. Sabemos que la imagen son todos los reales menos el 2. Y vamos a decir que la imagen coincida con el codominio. Cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo es que la función es surjectiva también, cuando igualo la imagen al codominio, ¿sí? Entonces se verifica que es inyectiva, que es surjectiva, entonces yo puedo afirmar que la función es biyectiva, entonces tiene inversa. Y la vamos a llamar h, a la inversa de f. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a calcular quién es la inversa de esta función f. ¿Hay alguna duda? Bueno, sigamos. Yo sé que el dominio son todos los reales menos el 0. Sé que la imagen, que es igual al codominio, es igual a todos los reales menos el 2, ¿sí? Entonces, yo sé que ahora el dominio, bueno, vamos al revés. Bueno, el dominio de la función inversa va a ser la imagen o el codominio de la función f. O sea que el dominio de la función inversa de h van a ser todos los reales menos el 2, y la imagen de la función inversa van a ser todos los reales menos el 0, que era el dominio de f, ¿sí? Ahí se intercambian. Sigamos. ¿Sí? Ahora tengo que hallar la ley de la función. Para hallar la ley de la función inversa, tengo que igualar la ley de la función f a y despejar x. Entonces vamos a despejar x. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar ese 2x que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando para el segundo miembro. Después, ese 2, me queda 2y por x. Bueno, paso el 1 restando, y ese 2y por x lo voy a pasar para el primer miembro restando. Cuando llego acá, fíjense que tengo 4x menos 2y por x. En los dos términos se me repite x, entonces la puedo sacar como factor común. Saco x de factor común y me queda x por 4 menos 2y igual a menos 1. Y ahora paso dividiendo ese paréntesis, el 4 menos 2y o menos 2y más 4, que queda más lindo. Y me quedo que x es igual a menos 1 sobre menos 2y más 4. ¿Está bien? Entonces lo que hago ahora es decir, bueno, esta es la ley de la función, intercambio acá el x por el y para escribir la ley de la función h, que es la inversa de f, y me queda que h de x es igual a, y completo para identificar los coeficientes a, b, c y d, para ver si esto es una homográfica también. Entonces me queda 0 por x menos 1 sobre menos 2x más 4. ¿Identifican quién es A, B, C y D acá? ¿A quién es? ¿Qué valor tiene A?
A es igual a 0, muy bien. B, está muy bien lo que contestan. El B, ¿quién sería? B, ¿quién es? ¿4 quién es? Ah, el D es 4, me asusté. Bien. El B es -1, bien. Y el C es -2, bien. Fíjense. Entonces, el A es 0, el B es -1, el C es -2 y el D es 4. Fíjense que el C es distinto de 0. Entonces, yo ya sé que esta es la ley de una función homográfica. Entonces, voy a poder encontrar las asíntotas. Asíntota vertical, que es x igual a menos d sobre c, que en este caso es 2, porque el d es 4, entonces tengo que hacer -4 dividido, -2 me da 2 positivo. X igual a 2 es la asíntota vertical. La asíntota horizontal es y igual a a sobre c, o sea, 0 sobre -2, en este caso me va a dar 0, ¿sí? Entonces ya tengo las asíntotas. Ahora voy a buscar la intersección con los ejes de esta nueva, ya está todo hecho. Faltó esa parte. En realidad, porque lo pueden sacar con la anterior. Ah. Acá hacemos una observación. La inversa de una función homográfica va a ser una función homográfica, ¿sí? Y lo que pasa con las asíntotas es que se invierten. Antes, la asíntota horizontal era 2, y la asíntota, o sea, era y igual a 2, y la asíntota vertical era x igual a 0. Acá se van a invertir. Eso va a pasar siempre para todas las homográficas. La que era horizontal pasa a ser vertical, y la que era vertical pasa a ser horizontal. Y para graficar, podemos hacer, voy para atrás, a ver si tiene bastante animación esto, tomar los resistos, o sea, intercambiar las coordenadas de los puntos, ¿no? Acá que teníamos el 0 menos 1/4, ¿qué hacemos? Invertimos. Tomamos, perdón, menos 1/4, 0. Tomamos 0 menos 1/4. Acá que teníamos que era -1, 1,5, ahora va a ser 1,5 menos 1. Ustedes vayan marcando los puntitos. Acá que era 1, 2,5, ahora en 2,5 va a ser 1. Y acá que en 2 era 2,25, en 2,25 va a valer 2. Y con esos puntos entonces ustedes pueden hacer directamente la gráfica de la función inversa. Eso es lo que está haciendo. Escucha, Lu, volvé a la parte donde se calcula la ley de la función inversa, porque hay una parte que no entienden, que es por qué queda 2i por x y no 2i por x por y. Porque no se hace propiedad distributiva. Y por 2x, me queda 2xy. No se hace 2 por y x por y. Se hace propiedad distributiva si yo dentro del paréntesis hubiese tenido un más o un menos, 2 más x o 2 menos x, y ahí sí se hace propiedad distributiva. Pero en este caso no, porque ahí entre paréntesis tengo 2x, que es lo mismo que decir 2 por x. Y la multiplicación es asociativa, yo puedo juntar como quieran, por eso me quedó 2i por x. ¿Está bien? Eso es trabajo algebraico. De lo que tenga que ver con expresiones algebraicas, esa parte de multiplicación. Sí, ustedes piensen que con las letras valen las mismas propiedades que con los números. Si a veces no ven una propiedad, piénsenla con números. Entonces, por ejemplo, si yo digo 3 por 5 por 2, es lo mismo hacer 5 por 2 y después el resultado multiplicarlo por 3, que hacer el primero 5, perdón, era 3, bueno, no me acuerdo ya los números, pero digamos, era lo mismo hacer este por este y después el resultado multiplicarlo por este, ¿sí? Por eso decimos que es asociativa. Da lo mismo, y conmutativa también. Esto se puede intercambiar. Lo mismo 2 por 5 que 5 por 2. ¿Sí? Sí, bueno, sigamos, Lu. Bien. Quedó la gráfica de la función h. Y ahí me parece que termina esta primera parte. Sí, porque ahora ya, bueno, vamos a analizar lo mismo. Hay un ejemplo de cada uno. Fíjense, tengo g de x igual a 6x más 2, todo sobre menos 2.
Entonces, primero voy a tratar de ver qué tipo de curva es, identificando los coeficientes. ¿Quién es A, B, C y D? Fíjense, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? ¿Y quién es D? ¿Sí? Fíjense. Sí, ahí están contestando, Lu. Ah, ponelo. Sí, sí, señor, es una función lineal. Miren esto. El A es 6, el B es 2, el C es 0 y el D es menos 2. Ya acá observo que C es igual a 0. Al ser C igual a 0, esto no es una función homográfica. Entonces, trabajemos un poquito con la ley para ver si, trabajando un poquito algebraicamente, puedo observar qué tipo de función es, que a lo mejor es alguna que yo ya conozco, ¿sí? Vamos a trabajar. Lo que voy a hacer es distribuir. Sí, es verdad, eso pasa. Si el C que sea distinto de 0 me está diciendo que estoy con una función homográfica. Y si C es igual a 0, no es una función homográfica. Entonces ustedes siempre se tienen que fijar eso cuando empiezan a analizar una función de este tipo. Acá, al ser C igual a 0, yo puedo afirmar que esto no es una función homográfica. Fíjense, tengo 6x más 2 sobre menos 2. Yo puedo distribuir ese menos 2 en la suma. Me queda 6 por x sobre menos 2 más 2 sobre menos 2. Y cuando simplifico, me queda menos 3x menos 1. Eso ya saben ustedes lo que es. ¿Qué tipo de función es esa que está representada por esa ley? Una función lineal, muy bien. Es una función lineal. Bien, re bien. Entonces ahora vamos a graficar la función lineal. ¿Cuál es el dominio de la función lineal? Son todos los reales. La imagen de la función lineal son todos los reales. ¿Qué más podemos hacer para graficar? Vamos a hacer la intersección con los ejes. ¿Sí? Vamos a hacer la intersección con el eje Y. Para hacer la intersección con el eje Y tengo que hacer gen 0. Cuando hago gen 0 me queda menos 3 por 0, sí que es la ordenada al origen, sí. El gen 0 es la ordenada al origen. Menos 3 por 0 menos 1 me da menos 1, o sea que la intersección de la gráfica de G con el eje Y es el punto de coordenadas 0, menos 1. Vamos a hacer la intersección con el eje X. De paso repasamos función lineal. Para hacer la intersección con el eje X, hago G de igual a la ley de la función a 0 y despejo X, que en este caso me da menos 1/3. Entonces, la intersección de la gráfica con el eje X es el punto de coordenadas menos 1/3, 0. Ahora, fíjense, ya tengo ahí la gráfica. ¿Se acuerdan? Con 2 puntos de paso yo la puedo graficar. Y si no, fíjense, acá tengo la ordenada al origen, que es menos 1, que ahí es donde está marcado ese punto A. Y después teniendo en cuenta la pendiente, que es menos 3, ¿se acuerdan? A partir de la ordenada al origen, me desplazo un lugar hacia la derecha y bajo 3 lugares, porque tengo un menos 3, un número negativo, y marco el otro punto. Con esos 2 puntos ya puedo graficar la función lineal, que es una recta. ¿Está bien? Entonces esta no era homográfica, era una función lineal toda enterita, ¿sí? No tiene problema. Sigamos. Vamos a ver si tiene inversa. No sé si habían hecho algún ejercicio de calcular la inversa de una función lineal. Vamos a ver. Bueno, entonces, primero me tengo que fijar si es biyectiva. ¿Sí? Tengo que ver ¿es biyectiva? Bueno, tengo que ver si es inyectiva. O sea, ¿cómo me fijo si es inyectiva? Por el método de la recta, ¿qué? El método de la recta, ¿qué? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Bueno, si trazo infinitas rectas horizontales, puedo observar que estas rectas cortan a la gráfica de la función y a lo sumo un punto. Entonces, por eso puedo afirmar que es inyectiva. Y al igualar el codominio con la imagen, ahí yo estoy diciendo que es suryectiva, ¿sí? Esa es la justificación de que es suryectiva, que el codominio es igual a la imagen.
Entonces, esta función es biyectiva, por lo cual yo puedo calcularle su inversa, que en este caso la vamos a llamar K. Bueno, ¿sí? Entonces, vamos a decir, ya sabía que el dominio son todos los reales de G, que el codominio es igual a la imagen, que son todos los reales. Entonces, ahora, de esta nueva función, que es K, el dominio de K van a ser todos los reales y la imagen de K van a ser todos los reales, ¿sí? Vamos a calcular la ley ahora. Para calcular la ley, igualamos la ley de la función que habíamos llegado trabajando un poquito, que era menos 3x menos 1, la igualo ahí y despejo x. Fíjense, tengo menos 3x menos 1 igual a y, paso ese 1 que está restando, lo paso sumando al segundo miembro, y ese menos 3 que está multiplicando, paso dividiendo, o lo mismo, es decir, que paso multiplicando por menos 1/3. Hago propiedad distributiva, y me queda que x es igual a menos 1/3 y menos 1/3, ¿sí? Y lo que hago ahora es intercambiar x con y para dar la ley de la función k de x, me va a quedar igual a menos 1/3 x menos 1. ¿Qué es esta ley? ¿Qué representa? ¿Qué tipo de función es? ¿Se dan cuenta de la pregunta? Sí, es una función lineal. Muy bien. Ya saben graficar funciones lineales. Fíjense, tienen la ordenada al origen. En este caso lo hice con 2 puntos de paso, me parece. Cuando x es igual a menos 1, me quedó 0. Entonces acá tengo la intersección con el eje x. Y cuando x es igual a menos 4, me dio 1. Entonces con esos 2 puntitos grafiqué. ¿Está bien? Creo son los mismos de antes, pero invertidos. Los de la función original. Sí, sí. Acá que era 0 menos 1, ahora Sí. marcamos menos 1, 0. Sí, Y que era 1 menos 4, ahora en menos 4 vale 1. sí. Está hecha con la anterior, ¿no? Digamos que ya cuando tienen la función original, pueden utilizarla para armar la función inversa, invirtiendo las coordenadas de los puntos. Bien. Sí. Bueno, sigamos con el último ejemplo. Hice el ítem A y B juntos acá. Fíjense, j de x es igual a x menos 2 sobre 2x menos 4. Primero tengo que identificar quién es A, B, C y D, ¿sí? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? ¿Y quién es D? A es igual a 1, B es igual a menos 2, C es igual a 2 y D es igual a menos 4. ¿Sí? Fíjense que C es distinto de 0. O sea que estoy en el caso de que es una función homográfica. Bueno, y ahora veamos qué pasa cuando hago ese producto cruzado, ¿se acuerdan? Porque quiero ver qué tipo de gráfica es, qué curva es. ¿Se acuerdan que tenía que hacer A por D y fijarme si era igual o distinto que B por C? ¿Sí? Para que la gráfica de esta función sea una hipérbola, ese producto, esa no tenía que valer la igualdad, tenía que ser A por D distinto de B por C. Y en este caso son iguales, porque cuando yo hago A por D, me queda 1 por menos 4, menos 4. Y cuando hago B por C, me queda menos 2 por 2, menos 4. Son iguales. Entonces, la gráfica de esta función no va a ser una hipérbola, sino que va a ser una recta perforada. ¿Sí? A ver, vamos a ver el dominio. Antes de empezar, vamos a ver el dominio de esta función. Recordemos que el denominador no puede ser 0. Y acá, ¿con qué valor el denominador se me hace 0 para sacarlo del dominio? Fíjense que si yo donde dice x pongo 2, me queda 2 por 2, 4, menos 4, 0. Ahí tengo un problema, entonces lo saco del dominio. El dominio de j va a ser todos los reales menos el 2. Entonces tengo que recordar esto, que el dominio son todos los reales menos el 2. Sigamos. Fíjense que yo hice esto. Cuando pasa esto de que el A por D es igual al B por C, es porque acá yo puedo trabajar algebraicamente. Fíjense que acá en el denominador yo puedo sacar factor común un 2 y me queda
en el numerador x menos 2. Y en el denominador me queda 2 por x menos 2. Y puedo simplificar el x menos 2 del numerador con el x menos 2 desde el denominador. Pero siempre tengo que tener presente que el dominio eran todos los reales menos el 2. Porque fíjense que al final me quedó que j de x es igual a un medio. Y esto es una función constante, ¿sí? Si yo no supiera el dominio y me la dan directamente así, bueno, yo digo el dominio son todos los reales, pero acá tengo que recordar que el dominio son todos los reales menos el 2. Entonces sigamos. Vamos a ver, su gráfica sí, si es una función constante, es una recta paralela al eje X, pero acá otra vez, recordemos el dominio. Fíjense, esta función vale siempre un medio, ¿sí? Para todo X perteneciente al dominio vale siempre un medio, pero el 2 no está. Entonces, por eso ahí hay un agujerito. Cuando X es igual a 2, no existe la función, o sea que no tiene imagen, el 2 no tiene imagen. ¿Sí? No pertenece al dominio. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo me doy cuenta que es una recta perforada? Porque tenemos los tres casos. Cuando el C es distinto de 0 y ese producto cruzado son distintos, la función es una función homográfica y su gráfica es una hipérbola. Ahora, cuando el C es distinto de 0, pero este producto cruzado cumple esta igualdad, es una función homográfica, pero la gráfica no es una hipérbola, sino que es una recta perforada. Y cuando el C es 0, no es una función homográfica, lo que es una función lineal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sigamos, porque acá le falta un pedacito más. Hay que ver si tiene inversa. ¿Qué les parece a ustedes mirando la gráfica? Tengo que ver si es inyectiva. No admite inversa. ¿Por qué no admite inversa? No tiene, me dicen. Muy bien, me tienen que decir por qué. No es inyectiva, muy bien, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Me tienen que decir por qué. ¿Por qué no es inyectiva? Porque no cumple la regla de la recta horizontal. Muy bien, muy bien. No cumple la regla de la recta horizontal. Fíjense, yo trazo justo la recta horizontal y igual a un medio, está como cortada en infinitos puntos. O lo que puedo decir también es que, por ejemplo, para el 0 y para el 1 tienen la misma imagen. ¿Sí? Muy bien, está muy bien. Entonces, no es inyectiva. No es inyectiva. Yo puse un ejemplo. Al 0 le corresponde el 1 medio, al 3 le corresponde el 1 medio. Entonces ya tengo un par de puntos que tienen la misma imagen, no es inyectiva. Entonces, al no ser inyectiva, no es biyectiva, entonces no tiene inversa. Bien, y ahí terminamos. Ahí ¿Sí? terminamos el ejercicio 1. Bien, ¿entendieron? Lu, Sí, Tenemos un ejemplo de cada uno. ¿querés que sigamos con esta dinámica? ¿Sí? dale. 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 Bueno, vamos con el ejercicio 2. Dice, las siguientes funciones pueden graficarse a partir de transformaciones gráficas de funciones homográficas más sencillas. Para cada una de ellas se pide que, bueno, tenemos la función f y la función g, explicite su dominio y grafíquela e indique su conjunto de imagen, y el ítem B, de las ecuaciones de sus asíntotas y las coordenadas de su centro de simetría. Bueno, nosotros ya estuvimos trabajando con este tipo de funciones, así que les pido que empiecen a trabajar por lo menos con fd, que vamos a empezar a trabajarla. Si ven, les parece que es una función homográfica eso, la función f estoy hablando. ¿Qué les parece? ¿Es una función homográfica o no? Sí, dicen que sí. Dicen que sí, bueno, pero ¿por qué? Claro. Bueno, ahora vamos sí, pero a... trasladada, dicen. Sí, pero trasladada. Exacto. Bueno, vamos a ver eso, me gustó lo de trasladado, vamos a ver cómo trasladar esta función. Porque C es distinto de 0, muy bien, eso se tienen que fijar. Bien, pero todavía no podemos identificar bien las constantes que estábamos identificando anteriormente, como por ejemplo A, B, C y D. Todavía no. Ahora ya vamos a llegar a eso. Primero vamos a ver quién es el dominio de esta función. Fíjense que el dominio sí es simple encontrarlo con una simple visión. Nos damos cuenta que para que el denominador sea 0,
x tiene que ser menos 2, por eso el menos 2 no admite esta función, por eso el dominio son todos reales menos el menos 2. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es graficarlas por traslaciones, ¿sí? Entonces, para graficar una homográfica por traslaciones necesitamos arrancar por su función original, que en la primera diapositiva, nosotros algunas de las primeras diapositivas habíamos visto que la llamábamos función elemental, que es la función y igual a 1 sobre x. Bueno, ahí nosotros esto lo podemos hacer en GeoGebra, pero vamos a optar por la dinámica de las diapositivas directamente. Así que, bueno, ahí tenemos esa función. Fíjense que a esta función lo que le vamos a hacer es sumarle a la x un 2. Entonces, si ustedes recuerdan los corrimientos, si nosotros le sumábamos 2, ¿qué pasaba con la función? Se corría 2 hacia la izquierda, o se traslada 2 unidades hacia la izquierda. Bueno, ahí fíjense que les pusimos dos formas de escribirlo. Lo podemos hacer en forma literaria, se traslada 2 unidades para la izquierda, o en alguna forma simbólica hay 2 con una flechita. Bueno, fíjense que acá ya habíamos visto que en la función elemental las asíntotas eran los ejes coordenados, pero fíjense acá, ¿quiénes son las asíntotas de la función y igual a 1 sobre x más 2? ¿Quiénes son las asíntotas de esta función? A ver, ¿quién lo puede decir en el chat? Martín dice 0,0. Tendríamos que escribir un poco mejor. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién sería las asíntotas? Ahora me ponen AB igual a 0. O sea, la asíntota vertical sería I. Ahora sí. Me dicen el eje X, X igual a menos 2, la asíntota vertical. Exactamente. Bueno, Lu. Sí, tienen que poner X igual a algo, Y igual a algo, cuando yo digo las ecuaciones de las asíntotas. ¿Sí? Bien, fíjense que la asíntota vertical se escribe como x igual a menos 2. Bueno, ¿seguimos, Lu? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a graficar la función y igual a menos 1 sobre x más 2. Es decir, vamos a hacer el opuesto de la función. Recuerden que eso en traslaciones o en movimientos de funciones significa invertirla con respecto al eje x. Entonces, fíjense que nosotros teníamos la función en verde, fíjense que la roja es la invertida con respecto al eje x. Bueno. Ahora sí, fíjense que esta función tiene las mismas asíntotas que la anterior, y si le sumamos 3 unidades, vamos a obtener la función final, que es la f, que sería elevarla a la función y igual a menos 1 sobre x más 2, 3 unidades hacia arriba, trasladarla 3 unidades hacia arriba, y ahí nos va a quedar la gráfica de las funciones. Ahora, pregunto, ¿quiénes son las asíntotas de esta función f? Vamos a hacer de vuelta, vamos a ver. Todavía no hay respuesta. Bueno, vamos a esperar un ratito para que pregunten. X igual a menos 2. Dicen, la asíntota vertical igual a menos 2, la asíntota horizontal igual a 4. Tienen que tener cuidado cuando escriben, porque tienen que poner X igual a algo. Asíntota vertical, X igual a un valor. Asíntota horizontal, Y igual a un valor, ¿sí? No pongan AB igual porque no es la ecuación de la... Ahora sí. Y igual a 3, me dicen. Bien. Sería la asíntota horizontal. Bien, la asíntota horizontal vendría a ser y igual a 3 y la asíntota vertical vendría a ser x igual a menos 2. Bueno, seguimos con la próxima diapositiva. Y bueno, fíjense que bueno, ahí al final vemos que se puede ver la imagen de la función. Con esto de las asíntotas se ve bien que la imagen son todos los reales menos el 3. Bien. Bueno, para que quede claro el tema, vamos a escribir la función en su ley general, como ax más b sobre cx más d. ¿Cómo hacemos eso? Hay que trabajar algebraicamente con la función. Bien, vamos a suponer que no hicimos lo anterior, que arrancamos de vuelta con este ejercicio, entonces tenemos la función que es la función f,
igual a menos 1 sobre x más 2 más 3. Entonces, si nosotros trabajamos algebraicamente, podemos sacar factor común x más 2, realizamos como una suma de fracciones. Bueno, trabajamos con el numerador y nos termina quedando, bueno, menos 1 más 3 por x más 2, ahí hacemos la propiedad distributiva, bueno, hacemos trabajo algebraico y llegamos a la función final, que sí tiene la ley general de una función homográfica. Que ahí casi podemos describir o extraer quiénes son los A, B, C y D. Bueno, espero respuestas. ¿Quiénes son los A, B, C y D de esta función? De esta función homográfica, si es que es homográfica. A es igual a 3, B es igual a 5, C es igual a 1, bien, y D es 2, bien. Bárbaro. Bueno, entonces, por lo tanto, la función termina siendo esa y ahí está, bueno, desmenuzamos la función con sus coeficientes. Bueno, como C es distinto de 0, es una función homográfica. Entonces va a tener la gráfica de una hipérbola. Ahora, vamos a encontrar las asíntotas de modo analítico, ¿no? Con estos coeficientes. Pero bueno, primero nos damos cuenta que una función es una hipérbola porque A por D es distinto que de C por B. Ya habíamos hablado sobre eso en diapositivas anteriores. Bueno, entonces acá tenemos la función f, y fíjense lo siguiente, seguimos que tenemos con el dominio, que son todos los reales menos el menos 2, y la imagen son todos los reales menos el 3, y fíjense que la gráfica de la función va a estar constituida por las asíntotas. Si nosotros queremos ver las asíntotas vertical, lo hacemos directamente analíticamente, digamos, reemplazando los valores que ya obtuvimos anteriormente, los reemplazamos por lo que tenemos y nos queda que la asíntota vertical es igual a menos 2. Y la asíntota horizontal, que es I igual a A sobre C, reemplazamos los coeficientes por lo que tenemos y nos queda que es I igual a 3. Bueno, con estos dos valores formamos el centro de simetría. Bueno, ahora explicamos de vuelta por cómo movernos por corrimiento. Pero terminamos de esta diapositiva. Fíjense que el centro de simetría vendría a ser menos 2, 3, que es el centro en donde la gráfica hay una reflexión entre ese punto con la gráfica como marca ahí el mouse. Bien, me habían preguntado cómo habíamos hecho para graficar por corrimientos. Bueno, acá se completa con los nombres de las asíntotas vertical, que es x igual a menos 2, y las asíntotas horizontal, que es igual a y igual a 3. Traten de siempre hacer su gráfico y discriminar quiénes son cada asíntota y escribirlas en su forma de ecuación. Bueno, y me preguntaban cómo hacer para graficar por corrimientos ahí en el chat, si podrías volver a explicar eso. Así que Lu, vamos a la anterior, a la 21. ¿Querés que muestre el power? Bueno, dale, si lo podés hacer. Así, capaz que ahí queda mejor explicado. Dale. Bueno, lo que vamos a hacer... Sí, sube, sí. Sobre que no entiende cómo pasaste de esta función de la f, que era menos 1 sobre x más 2 más 3, cómo pasaste a que era 3x más 5 sobre x más 2. Es trabajo algebraico. Claro. Bueno, después ahora contestamos la pregunta de Josefina. Bueno. Primero contestamos la de Constanza, que Lu lo que quería hacer era hacer GeoGebra, digamos. Sí, digo, no sé, me parece que por ahí está bueno para... No sé si lo explico rápido con la diapositiva 21 y... bueno. Dale. Para entonces. Vuelvo acá. Si querés, dejarlo así, bueno, el primer movimiento que se hace es dibujar la función elemental, en este caso 1 sobre x. El segundo movimiento es sumarle 2. Cuando le sumamos 2 dentro de la función se traslada 2 unidades hacia la izquierda. Ese es el segundo movimiento. El tercer movimiento es hacerle lo opuesto a la función, que eso gráficamente significa hacer la función invertida con respecto al eje x. Esa es la que está en rojo. Y el último movimiento es sumarle 3 a la función general
entonces se eleva a 3 unidades hacia arriba. Bueno, espero que se hayan entendido los corrimientos. Y para responder la pregunta de Josefina ahora, sí, voy a la diapositiva a esa. Lo que se hace es... Lo que no entienden es cómo pasás de la primera parte a la segunda cuando sacás el común denominador. Lo que estamos Dale, haciendo son fracciones, sí. Explícalo, porfa, ¿puede ser? Bueno. Fíjense que yo tengo que hacer menos 1 sobre x más 2 más 3, ¿sí? Menos 1 sobre x más 2 es una fracción. Y te tengo que sumar un número, tengo que sacar común denominador. El común denominador es x más 2. ¿Se acuerdan algo de fracciones? Entonces, cuando yo saco común denominador x más 2, ¿se acuerdan cómo se hacía? Se hacía este nuevo denominador que obtuve dividido el denominador que ya tenía por el numerador. Cuando hacían en la escuela 1/2 más 1/3, ¿se acuerdan? Entonces la primera fracción me queda igual porque ya tenía x más 2 como denominador. Entonces arriba me queda ese menos 1. Pero cuando hago x más 2 dividido el 1 que hay ahí abajo del 3, me queda x más 2. Y tengo que multiplicar eso por 3. Por eso me queda 3 por x más 2. Y ahora acá cuando tengo el 3 por x más 2, tengo que hacer propiedad distributiva y juntar los que son términos independientes con términos independientes, y lo que tiene x me queda con lo que tiene x, ¿sí? Por eso me queda 3x más, y acá tengo que resolver, 6 menos 1, 5, sobre x más 2. Tienen que recordar cómo sumaban fracciones con distinto denominador, acá, ¿sí? Tendrían que repasar esa parte, los pasos que se hacían, porque son los mismos. Ahí ya dijo que entendió. Bien. Sí, Josefina era. Y Constanza pregunta si la función elemental es siempre la misma. Sí. Eso siempre. Para todos los corrimientos que hagamos, para todas las funciones. Si tenemos una función cuadrática, la función elemental va a ser y igual a x cuadrado, y en este caso que son homográficas, y igual a 1 sobre x. Siempre partimos de esta. Una aclaración para hacer, por ahí les conviene a ustedes cuando lo practiquen en su casa y quieran hacer los corrimientos, tomen puntos de referencia. Por ejemplo, en 1 vale 1, en 2 vale 1/2, y en 1/2 vale 2. Con esos 3 puntitos, y acá los opuestos, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1/2, y menos 1/2, menos 2. Agarren esos 3 puntitos en cada rama y después dan el corrimiento a esos puntos. Entonces, esos puntos los trasladan 2 unidades hacia la izquierda, los reflejan sobre el eje X y los suben 3 unidades. Y después lo único que tienen que hacer es unir esos puntos que les quedaron en esta forma de hipérbola, ¿no? Y tengan en cuenta cuando hacen un traslado horizontal, lo que se mueve es la asíntota vertical. Y cuando hacen un traslado hacia arriba o hacia abajo, un traslado vertical, lo que se mueve es la asíntota horizontal. Hacia arriba o hacia abajo, tantas unidades como estén corriendo la función. ¿Sí? Una aclaración nomás ahí. Bueno, vamos con la función g entonces ahora. Dale. Bien. Ahora vamos a la función g. Fíjense que la función g de x es igual a menos 1/2 menos 2 sobre x. Bueno, a esta función lo que hacemos es, primeramente, trabajarla algebraicamente como hicimos anteriormente con f. Es decir, tomamos como un denominador los x, hacemos 2x dividido 2 es x por menos 1 es menos 1 por x, menos 2x sobre x es igual a 2 por menos 2, me queda menos 2 por 2, y bueno, trabajamos en el numerador y nos termina quedando esta función, que ahora pregunto, ¿esta función es homográfica? Si es sí, a ver, discriminen quiénes son los coeficientes. Sí, dicen porque c es igual a 2. Bien, es distinto de 0, por eso es
es una homográfica. Pero a ver, ¿quién me pueden decir quién es A? Bueno, ahí está. Quién es A es -1, B es 4, C es 2, por eso es una función homográfica, y D es igual a 0. Fíjense que el dominio de esta función, ya desde arranque lo podíamos haber visto, que son todos los reales menos el 0. Cuando la tenemos escrita en su ley general, se ve también que el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Bueno, lo que estamos haciendo acá no es graficarla por corrimiento, sino que primero ver cuáles son las ecuaciones de sus asíntotas. En este caso, la ecuación de la asíntota vertical es x igual a 0, porque como es menos d sobre c y d es 0, la asíntota vertical es el eje y, x igual a 0, ¿no? Y la asíntota horizontal vendría a ser a sobre c, por eso es -1/2. Es decir, que el centro de simetría es el punto 0 menos 1/2. Y bueno, acá cuando vemos la gráfica de la función, vemos que el centro de simetría está ahí en el eje Y y en el punto 1/2, digamos, en x0 y -1/2. Y ese es el punto en donde la gráfica se refleja, ¿no? La hipérbola. Bueno, si nosotros queremos graficar a esta función por corrimientos, les propongo como ejercicio hacerlo en el GeoGebra. Primero arranquen desde la función elemental 1 sobre x, ¿sí? Y a esta función le multiplican 2. Entonces me va a quedar 2 sobre x. Y luego lo que tienen que hacer es restarle 1/2. Es decir, fíjense que la gráfica final termina siendo la gráfica trasladada desde el centro del 0, 0 a un poquito más abajo, el centro 0 menos 1/2. Nada más que también van a ver que la gráfica está un poco como más dilatada porque se le multiplicó el número 2. Bueno, esos son corrimientos. Si ustedes quieren ir jugando con GeoGebra, lo van a ver muy simple el tema de los corrimientos. Se los propongo para que lo hagan en sus casas. Y bueno, con esto cerramos esta parte del ejercicio número 2, diciendo quién es la imagen de la función, que todavía no la dijimos, que la imagen de la función son todos los reales menos este menos 1/2. No sé si las chicas quieren aclarar algo. No, acá me acabo de dar de cuenta de un error del Power que era más y acá queda más, pero después esto queda bien y esto queda bien. Así que no, está bien. Nada más para que lo tengan en cuenta si copiaron, que acá va un más y acá también va un más. ¿A dónde decís? ¿Dónde decís que no se ve? Acá, no, ¿ven el mouse? Acá. Menos 1/2 más 2 sobre x, un error de tipeo. Y acá va más. Lo podrías corregir ahí, porque no se ve bien dónde estás. No se ve. No se ve. ¿No se ve? Acá, digo. La flechita no se veía. Es más y acá es más. Ahí, sí, mira, no lo había ni visto. Sí, pero igual después el resultado estaba bien y acá también estaba bien. Ok. Bueno, vamos entonces al problema. ¿Sí? Siempre nosotros tratamos de que en cada función especial que nosotros estamos viendo, siempre tratar algún tema, porque las funciones se utilizan para modelizar situaciones problemáticas. ¿Sí? Esa es su mayor, digamos, la mayor justificación de las funciones. Entonces, es importante que empecemos a ver esto de la modelización a partir de funciones. Vamos a ver el problema el ejercicio 3. Nos dice que para estudiar la reactividad de una sustancia X, usted adiciona un compuesto R e inmediatamente comienza a medir la concentración de la primera sustancia, es decir, la sustancia X. Por métodos matemáticos, usted determina que la concentración de la sustancia X, que está medida en milimolares, en función del tiempo t en minutos, puede ser modelizada por la función x igual a f de t, que tiene esta ley, 3t más k sobre 3t más 4. Y nos dice además que la concentración inicial es x0 igual a 5 milimolares. Entonces nos pide varias cosas. Primero, dar el dominio de la función, determinar la ley y graficarla, dar el conjunto imagen. Después nos pide estudiar la monotonía de la función. Nos pregunta si es coherente con el proceso que describe. Después nos pregunta si la sustancia X llegará a consumirse completamente.
siempre justificando la respuesta. Y por último, nos dice que se ha podido determinar que la sustancia X tiene efectos nocivos para concentraciones superiores a 2 milimolares. Entonces, ¿a partir de qué momento podrá considerar la mezcla como no peligrosa? Bueno, yo le digo una leída general, ustedes siempre que tienen que encarar un problema, lo leen completo, ¿sí? Y después lo vuelven a leer, ¿está bien? Porque son varias cosas para procesar. Por empezar, ¿qué vamos a determinar? Vamos a ver las variables. Siempre que tengamos un problema, veamos las variables dependiente e independiente, ¿qué significan? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la variable dependiente y cuál va a ser la variable independiente y qué representa cada una de ellas? A ver, les doy un minutito para que contesten en el chat. ¿Sí? Vuelvan a leer el enunciado y traten de ver. Variable dependiente, quién es y qué representa, y variable independiente, quién es y qué representa. Vos me vas diciendo Sí, todavía no hay respuesta. A ver, vamos a darle un minutito que lean el enunciado. Que vuelvan a leerlo. A veces cuando tenemos un problema... Acá me dicen, a ver, la variable dependiente es X, que es la concentración, y la independiente el tiempo. T, ahora tengo otra. T es la independiente y X la dependiente. Acá me dicen al revés. Y hay una chica que nos dice que no sabe darse cuenta cuáles son las variables. Bien. En este sentido, por ahí quizá nos conviene ver acá y acá, ¿no? En lo simbólico, por ahí es más fácil darse cuenta. Siempre la letra que yo tengo metida dentro de lo que es la función, f, esto se lee f de t. F de t es igual a... No se ve la flechita del mouse. Ah, ¿no? No. Qué raro. A ver. Bueno, no sé si lo voy a... A ver ahí. Ahí sí, ahí sí. Ah, bien. Bueno, ahí cambié a formato láser. Bien, entonces les decía, cuando ustedes tienen, quizá en forma simbólica, x igual a f de t tenemos acá, ¿no? Este t, esta t que está acá, va a ser la variable independiente, y esta x va a ser la variable dependiente. Ahora, tenemos que leer en el problema qué representa t y qué representa x. En este caso nos había dicho que t se mide en minutos, por lo tanto va a ser el tiempo. Y X se medía en milimolares, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, que va a medir la concentración de esa sustancia X. ¿Está? Entonces, vamos a tener, la X va a ser la concentración de la sustancia, como bien dijimos, y acá siempre pensemos cuáles son los valores que pueden tomar. La concentración de una sustancia siempre son valores positivos o cero, si no tengo nada de esa sustancia. Tengo una pregunta, Lu. Sí. Dice, ¿siempre lo que está entre paréntesis es la variable independiente? Sí, si tenemos esto escrito así, como una función, esto se lee f de t. F de t. F es el nombre de la función y t es la variable independiente. Y a lo que está igualado, esta f de t es la variable dependiente. ¿Sí? Si lo tengo escrito de esta manera, no cualquier cosa que tenga entre paréntesis. Si tengo una expresión dada de esta forma y me está hablando de una función, entonces yo puedo decir que esto es la variable independiente y esto es la variable dependiente. ¿Sí? Bueno. Sí, seguí tranquila, Lu. Vale. Entonces, tanto la concentración como el tiempo no pueden ser negativos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta para determinar el dominio de la función. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, el dominio van a ser, en este caso, fíjense que yo puse los reales positivos y el cero. ¿Por qué puse eso? Porque el tiempo no puede ser negativo.
Y a esto le tengo que sacar este valor menos D sobre C, porque esto que está acá, fíjense que tenemos que este valor, que sería C, es distinto de 0, por lo tanto va a ser una función homográfica. ¿Sí? Yo tengo que ver si tengo algún valor de T que anule el denominador, y entonces ese valor lo voy a tener que sacar del dominio. ¿Está bien? Esto, los reales positivos y el 0 también lo puedo escribir así, de esta manera, como 0 más infinita. Lu, Y si pienso, sí, dicen que no se ve ahí abajo. ¿no se ve? Ah, bueno, ¿ven? Esperen que voy a salir. Ahí. Ahí se ve. Me voy a poner ahí un poco más arriba a ver si se ve. Claro, sé que cuando hago la presentación así, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Bien, entonces, digo, los reales positivos y el 0, que es lo mismo que decir 0 incluido al más infinito. Y le voy a quitar el valor que haga 0 el denominador, que en este caso, si yo esto lo igualo a 0 y despejo, me queda menos 4 tercios. Ahora, bueno, menos 4 tercios no es positivo, no está en este conjunto, por lo tanto, el dominio me queda de 0 a más infinito. ¿Sí? Pero ojo, siempre tengan en cuenta que ahí tengo una restricción de dominio, que el denominador nunca puede ser 0. ¿Está? Entonces tengo que calcular siempre ese valor para sacarlo del dominio. Bien, entonces tenemos el dominio. Ahora nos pedía la ley de la función. Para dar la ley, ustedes me dirán, pero ya está dada. Sí, lo que pasa es que acá tengo este valor K, que yo lo puse ahí en rojito, que no lo tenemos. Y hay que calcularlo para dar la ley completa. Entonces, vamos a usar este dato de que la concentración inicial era 5 milimolares. ¿Qué significa? Al ser concentración inicial, me está diciendo que en tiempo cero, o sea, ni bien yo arranco a estudiar la reactividad de esta sustancia, yo estoy empezando el experimento y entonces digo, bueno, en tiempo cero me da que la concentración es de 5 milimolares. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Al decir que F en 0 es 5, vamos a reemplazar la T por 0 y vamos a igualar a 5, ¿sí? La expresión. O sea, yo sé que cuando F en 0, que reemplazo la T por 0, todo el resultado me tiene que dar igual a 5. Entonces nos queda, bueno, 3 por 0 más K, nos va a quedar K. 3 por 0 se anula, me queda más 4 sobre 4. K sobre 4 tiene que ser igual a 5. Entonces, despejando de esta ecuación, paso el 4 que estoy yendo multiplicando, nos queda que 4 por 5 es 20. Y entonces, la ley de la función nos va a quedar 3t más 20 sobre 3t más 4. ¿Se ve ahí, Hugo, Marco? La parte de abajo no se ve. El denominador queda tapado. Pero, bueno. Bueno, ahora vamos a ver. Lo pongo acá, total ya está. Bien. Después, ¿qué nos pedía? Nos pedía graficar, ¿sí?, la función. Y después dar su conjunto imagen. Entonces, para graficar, voy a hacer, me voy a fijar, bueno, los elementos sobresalientes, ¿sí? Entonces, y acá vamos a ver A, B, C y D. ¿Está? Acá podemos ver que A es 3, que B es 20, que C es 3 y que D es 4. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos sobresalientes? Asíntotas, ¿sí? Intersección con los ejes. Tengo una pregunta, Lu, que se me pasó. Dale. Creo que habla del dominio. Dice, pero ¿en realidad no hace falta aclararlo en el dominio porque es negativo? ¿O hay que aclararlo igual? No haría falta aclararlo, pero siempre ustedes calcúlenlo antes. O sea, yo acá lo escribí porque es algo que tengo que tener en cuenta a la hora del dominio. Y acá tengo otra pregunta, dice, ¿en qué parte del cálculo del dominio se tuvo en cuenta que la concentración no puede ser negativa? Bien. En realidad no hice ningún cálculo. Quieren que vuelva a esta diapositiva donde identificás la ley.
Ahí se ve que quedaron dudas. Acá, en esta que estoy. Sí, esa es la anterior. Sí. Bien. Para ver que la concentración no sea negativa, en realidad todavía no lo estoy mirando. Eso lo voy a tener que mirar a la hora de graficar y ver la imagen. ¿Sí? Acuérdense que la variable dependiente la vemos sobre la imagen y la variable independiente la veo en el dominio. Entonces, como el tiempo no tiene que ser negativo, yo directamente planteé los reales positivos y el 0. Y le saco el valor que anula el denominador. Acá justo me dio negativo y no me cambió nada. Pero no quiere decir que no lo tenga que tener en cuenta. Porque si a mí me hubiese dado 2, supongamos, el valor que anula el denominador, lo voy a tener que sacar del denominador. ¿Se entiende? Quizá no hace falta aclararlo en este caso, pero siempre es algo que yo tengo que ver, tengo que verificar. Que sacar el valor que anula el denominador en un cociente. ¿Sí? Sí, Lu, ya entendió. Bien. Perfecto. Entonces, habíamos dicho cuáles eran los valores A, B, C y D. ¿Sí? ¿Se animan a decir cuáles son las ecuaciones de las asíntotas? En este caso. A ver, le damos... Todavía no. A ver, acuérdense. I igual A sobre C. Esa es la asíntota horizontal. Y la asíntota vertical, X igual menos D sobre C. Dicen asíntota vertical, X igual a menos 4/3. Bien. Bien. Bueno, y la horizontal no respondió nadie. No responde nadie. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Ahí está. Sí, dicen I igual a 3/3. Muy bien, que es igual a 1. Sí, ahí está. Sí. Acá yo, fíjense, les cambié. Esta es una sutileza, pero que hay que tener en cuenta, porque las variables eran X y T. Ahora, entonces no X e Y. La independiente es T, que vendría a jugar el valor de X, y esta vendría a jugar el valor de Y. ¿Sí? Ojo, porque en el problema las variables cambian, entonces cambian las ecuaciones de las asíntotas. ¿Está? Pero no tenemos que olvidar que va a ser asíntota vertical, variable independiente igual a menos 4/3 en este caso, y la asíntota horizontal, variable dependiente igual, ¿sí?, a el 1 en este caso. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar? A esta asíntota vertical, fíjense que no la vamos a graficar por la restricción de dominio que teníamos, era de 0 en adelante. Entonces, en este caso no la vamos a graficar. Para ver la intersección con el eje vertical, ¿sí?, lo que vamos a hacer es calcular f en 0. Si calculamos f en 0, fíjense que reemplazamos la t por 0, nos queda 20 sobre 4, que es 5. Entonces, el punto 0,5 va a pertenecer a la gráfica de la función. Y la intersección con el eje horizontal, que va a ser en este caso el eje t, que vamos a llamar, igualamos la ley de la función a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando tengo un cociente igual a 0, esto va a ser 0 cuando el numerador sea 0. ¿Sí? O pueden hacer como dijo antes Susana, esto que está dividiendo lo pasa multiplicando, 0 por todo este denominador me va a quedar 0, entonces me queda el numerador igual a 0. Despejo t, paso el 20 restando y el 3 dividiendo, y nos queda que t es menos 6,6 periódico. ¿Sí? Yo hice la división, o menos 20 tercios. Ahora, este número no pertenece al dominio de la función. Acuérdense que el dominio de la función era del 0 en adelante. Por lo tanto, no va a pertenecer este punto, no pertenece a la función. En este caso, esto en realidad no nos sirve para nuestro caso por la restricción física que teníamos, que como representaba tiempo, no puede ser negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, habían hecho una pregunta, pero se dieron cuenta solos. Dice, ¿puede repetir por qué no se grafica? Pero después dijeron que no, que ya se habían dado cuenta. Bien.
una duda. Sí, En la parte del dominio, yo lo pensé como que no podría introducir valores de T que den una concentración negativa. ¿Eso está bien o...? sí, está bien. Ahora lo vamos a ver que sí, está bien. En principio, Entonces, tenemos en cuenta que esto tiene que ser valores positivos o cero, pero después, si en algún momento la concentración me da negativa, también voy a tener que restringir el dominio. Sí, sí, es correcto lo que me decís. Ahora vamos a ver que no, porque en realidad nos queda, como es una hipérbola, nos va a quedar siempre positiva en este intervalo. Pero si no, sí, lo tengo que tener en cuenta. ¿Está? Bueno. Seguí, Lu. Bien, entonces, ¿qué pasó? Vamos a tener las asíntotas, que en realidad la única que vamos a considerar es esta, x igual a 1, y después nos queda que el punto 0,5 pertenecía a la gráfica. Este no nos sirve. Entonces, en realidad tenemos un puntito solo, por ahí podemos ayudarnos con una tablita de valores, con 2 puntitos más, ¿sí? Por ejemplo, calculo en 1 y en 4, ¿sí? Reemplazo t por 1, reemplazo t por 4, en el primer caso me queda 23 séptimos, y en el segundo caso me queda 2. Entonces eso lo puedo usar para graficar, ¿sí? Fíjense, marqué asíntota horizontal en 1, ¿sí? El punto 0,5, el punto 1, 3,28, 3,2 más o menos, y el punto 4,2. Y con esos puntitos yo marco, ¿sí? la función, que se va acercando siempre a esa recta, ¿sí? En este caso, como ya les decía, fíjense que nos va a quedar siempre positivo porque nos queda por encima de esa recta, la asíntota horizontal. Si en algún momento esto pasara para abajo, ¿sí? Del eje X, ahí tendríamos que cortar el dominio, cortarlo más, porque no podemos tener concentración negativa, con respecto a lo que decían antes. Bien, y entonces la imagen de esa función, fíjense, nos va a quedar desde el 1 sin incluir, porque tengo la asíntota, nunca esto va a cruzar a la asíntota de la función, hasta el 5 incluido. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? No dicen nada. No dice nada, lo dejé mudo. Sí, dicen que sí, ya ahí respondieron 3, 4, 5, bueno, que se entendió. Bien, esto, si yo pienso en la demográfica original, y restricción de dominio, o sea, con la ley física, ¿no? Esto seguiría, tendría una asíntota vertical y por acá, en este lado, tendríamos la otra parte. Yo todo eso lo desestimo, arranco del 0 en adelante, porque teníamos que el tiempo eran los minutos. ¿Sí? Esto también es un detalle, pero no es menor. Cuando grafican y están en un problema, está bueno acá poner cuáles son las variables y entre paréntesis poner la unidad de medida, ¿sí? Entonces en este caso teníamos t y x. Esto medio en minutos, esto en milimolar. Bien. Ahora nos decía estudiar la monotonía de la función y ver si es coherente con el proceso que describe. ¿Qué les parece? ¿Cómo es esta función si hablamos de la monotonía? Creciente, decreciente, estrictamente decreciente. Decreciente, estrictamente decreciente. Decreciente, estrictamente decreciente, ahí. Bien, estrictamente decreciente sería, ¿no? Fijémonos que no tiene ninguna parte donde tenga alguna parte constante. Siempre baja. Las imágenes siempre son menores a medida que yo me muevo sobre la gráfica de la función de izquierda a derecha. Bien, y entonces, ¿es coherente con el proceso que describe? Voy a volver acá. Estábamos viendo la reactividad de una sustancia cuando se adiciona un compuesto R.
¿sí? Y entonces medimos, yo le adiciono ese compuesto R a esa sustancia X y empiezo a medir la concentración de la sustancia X a medida que pasa el tiempo. ¿Les parece que es coherente eso? ¿Qué está pasando con la sustancia X? Dice, Camila dice sí, porque la concentración va disminuyendo. Bien, Pero fue la única que contestó. a ver, bueno. ¿Qué pasa? Le estoy agregando un compuesto R a una sustancia X. Entonces esa sustancia X va a reaccionar, ¿sí? Y entonces a medida que pasa el tiempo, la concentración va a disminuir. Entonces está bien, es coherente esa disminución, ¿sí? El compuesto R, ¿está bien? Hace que disminuya la concentración de la sustancia X. Bueno, vamos a la parte C. Nos dice, la sustancia X, A ver, dice, Juan Manuel dice, se disuelve la sustancia. claro, Fiorella dice, a medida que le agrega el compuesto, baja la concentración de la sustancia. perfecto, ahí está, bien, bien, tenemos que pensar en eso, ¿no? Al adicionarle este compuesto, la concentración de la sustancia está disminuyendo, entonces está bien, es coherente con la disminución. Bien, ahora, ¿la sustancia X llega a desconsumirse completamente? Vamos a mirar la gráfica. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con esa concentración? Dicen que no. Bien, ¿por qué? ¿Por qué y qué va a pasar? Nunca baja de 1. Porque el gráfico disminuye la concentración, pero sigue estando. Porque es una asíntota, dicen. Bien, ahí está. Tenemos una asíntota horizontal en 1, ¿sí? Entonces, quiere decir, está bien, que nunca va a ser menos de 1 la concentración. ¿Está bien? Entonces, nunca va a llegar a consumirse completamente porque debería acercarse a 0 o ser 0 en algún momento. Entonces, al haber una asíntota con esta ecuación x igual a 1, en este caso porque x es la variable dependiente, significa que esa concentración de esa sustancia va a estabilizarse en 1 milimolar. A ver, en algún momento el tiempo se detiene y esto en algún momento, ¿sí?, llega a estabilizarse. Entonces, si bien en el modelo matemático podemos ver que se acerca, se acerca, se acerca a 1 y nunca lo alcanza, podemos pensar que en la realidad en algún momento la sustancia va a ser 1, ¿sí? Va a medir 1 milimolar. Entonces, es solamente un modelo. Un modelo trata de describir la realidad de la mejor manera posible, pero nunca es exacto, ¿sí? En la realidad pasan otras cosas. Así que bueno, podemos suponer que con suficiente tiempo, esta sustancia se va a estabilizar con una concentración de 1 milimolar. ¿Está? Bien. Y el último ítem nos decía que se ha podido determinar que la sustancia X tiene efectos nocivos para concentraciones superiores a 2 milimolares. Entonces nos preguntaba, ¿a partir de qué momento podrá considerar la mezcla como no peligrosa? Acá puse gráfico porque estas cosas por ahí siempre conviene mirarlas en el gráfico. ¿Qué les parece? ¿A partir de qué momento vamos a tener una mezcla no peligrosa? A partir de 4 minutos. A partir de los 4 minutos están respondiendo. Perfecto. Fíjense que teníamos que mirar esto, ¿no? La concentración de 2, si es mayor que 2, es peligroso. Si es menor que 2, no es peligroso. Entonces, desde 0 hasta los 4 minutos, tenemos una concentración peligrosa porque la concentración es mayor que 2. Pero a partir de acá, la concentración es menor que 2 milimolares. Por lo tanto, vamos a tener, está muy bien lo que respondan, vamos a tener que a partir de los 4 minutos, la sustancia X comienza a ser menor de 2 milimolar. ¿Está? Entonces en ese momento no es peligroso. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de esto?
Me parece que no hay más. No. Dice Camila, ¿eso también se podría hacer algebraicamente igualando la ley a 2 o no? Sí, sí, de hecho, en este caso porque notamos este puntito que está bien determinado, pero si no supiéramos quién es este valor, porque no lo vemos, no lo determinamos bien en el gráfico, ¿sí? Si por ejemplo el punto hubiese caído acá, no lo notamos, entonces hay que igualar la ley a 2 y despejar el valor de t. ¿Sí? Lu, Sí, que en realidad es una inecuación, ¿no? claro, sí, sí. Pasa que acá como es estrictamente decreciente, podrían decir, bueno, a partir de ese valor en adelante, la A es menor. Ya sabemos que es menor. Pero bueno, si lo quieren hacer como una inecuación, llegan a lo mismo, ¿no? Que a partir de 4 tienen una concentración menor que 2. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Sol? No, no. Bien. No, ¿Entendido hasta acá? Pongan si hay alguna duda, alguna pregunta. Parece que no. ¿No? Porque Bueno, pongan en ahí. si no hay más dudas, pongan en el chat. Bien. No, no responden. ¿Tienen alguna duda? Porque si no tienen dudas, dice que por suerte no tienen dudas. No, dicen que no tienen. Bueno, bárbaro. Entonces Bien. vamos terminando ya. Vamos terminando entonces. Esto era todo. ¿Sí? Esperemos que les haya servido. El video va a estar subido. Igualmente, si después lo quieren volver a mirar, quieren hacer los ejercicios, volver a hacerlos intentando hacerlos solos, pueden, nosotros subimos el PowerPoint, ya está subido en el Drive, y además vamos a subir el video de esta clase al canal de YouTube. Así que pueden volver a mirar. Del tema de la próxima clase va a ser función exponencial y logarítmica. Exactamente. Función exponencial. Logarítmica, la otra. Preguntan si la clase de las 19 horas la damos nosotros. No, la da Santiago, profe Santiago. Y es para ellos también, para las mismas comisiones, ¿no es cierto? Sí, para ellos y además se suman los de las comisiones 8, 9 y 10. Son de los de la noche. Lu, Sí, Marco. explica un poco el tema del mismo link para las clases. Bien. Este link que nosotros le pasamos hoy para la reunión en Meet va a servir para todos los viernes a la misma hora. ¿Sí? Queda fijo. No le vamos a mandar un ratito antes, por si en algún momento la plataforma comunidad llegara a andar mal, entonces lo que hacemos es ya darles ese link y ya saben que queda fijo. Que en el momento en el que, no sé si ahí se ve mi pantalla, me parece que no. Porque Sí, sí se ve. ¿Sí? Bien. Sí. No, ahí me parece que se deja de ver. Bueno, no importa. En el comunidades, ustedes van a poder ver que están todos los links en la presentación. En el inicio aparecen los links se salió. Por comisión aparecen todos los links de la consulta, de la teoría y de la tarea de aula. Entonces ya dejamos fijo este link para todas. ¿Lo ven ahí? No, no se ve. Se ve el PowerPoint todavía. Se ve el PowerPoint, claro. Bueno, ustedes pueden, cuando entran, ni bien entran a las comunidades, aparecen los links. Ese link ya queda fijo para todos los días. ¿Sí? ¿La clase pasada está subida al YouTube, Lucía? Sí. Sí, eso están preguntando. Sí, ya está subida. Está todo subido. Siempre subimos el mismo viernes, subimos todas las clases. ¿Sí? También lo pueden ver. Bueno, ahí yo estoy compartiendo, espero que se vea. Ahí se está cargando, ahí se ve. Fíjense que nosotros reestructuramos un poquito. Acá está lo que yo les decía de los links. Ustedes ya directamente vienen acá y entran para la clase que ustedes quieran. Y acá, fíjense que tienen el link para las clases teóricas, para las tareas de aula grabadas, que serían esas clases, y la carpeta de Drive, que acá pueden encontrar también los PowerPoint que utilizamos para estas clases. ¿Sí? En la carpetita funciones,
y diapositivas, tarea de aula. Acá fíjense que ya está este mismo que usamos hoy, ya está subido. Por si lo quieren volver a mirar, o el de función cuadrática, que ahí le habíamos dejado algo de tarea. Así que si lo pueden hacer, mejor. Bueno, todo por hoy. Sí, es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, el viernes. El viernes que viene. Bárbaro. Listo. Bueno, buenísimo. Chau, Bueno, chau. nos Nos despedimos. vemos. Chao, chicos.